Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a la mesa de análisis del día de hoy. Tenemos la presencia del diputado Américo de Gracia, quien a esta hora amablemente puede atendernos. Tenemos muchos temas que conversar con él. Diputado, le saludamos con unas cuantas horas de distancia, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, Carla. A ti y a todos los televidentes tuyos. Diputado en el exilio, no ha podido seguir en Venezuela porque hay una dictadura que persigue a diputados también. El día de ayer, la administración de Nicolás Maduro anuncia la inhabilitación de 27 diputados de la antigua Asamblea Nacional, electa en el año 2015, y también de Juan Guaidó, que sería la de Guaidó, sería como una ratificación porque la de él no es nueva. ¿Qué reflexión hacemos el día de hoy con este anuncio? ¿Qué significa para usted estar en el exilio y ahora estar inhabilitado por el régimen de Maduro? Ok, bueno, primero agradecer la pregunta, porque yo creo que eso nos da un contexto también de cara a la opinión pública nacional e internacional, a los venezolanos que están en el exilio, pero también a los que están en el incilio. Quizás la primera respuesta que se me ocurre es que es una raya más para un tigre. Pues yo también estoy inhabilitado hace mucho tiempo. Lo que están es ratificando o prolongando la inhabilitación política. De manera que también quiero verlo desde otro ángulo, para no satanizar a los colegas que estando en el incilio, o sea, dentro del monstruo, hayan podido acudir a ese centro de poder usurpado por el régimen y que puedan ser objeto en todo caso de sanciones o persecuciones mucho más graves de las que uno es objeto. Y en consecuencia eso no se puede tomar a aquellos compañeros que han acudido a la Contraloría, a esa Contraloría usurpada, como un acto de debilidad ni un acto de cesión ante el régimen. Eso es como si tú te fueses a sacar la cédula en Venezuela o tengas que utilizar o comprar gasolina. Tenemos que comenzar a pensar de manera estratégica cómo enfrentamos a este régimen. O sea, los periodistas como tú, que están en el exilio también, sí, no se pueden comportar de la misma manera que los periodistas que están en el incilio, porque pueden ser objeto de otro tipo de sanciones, sí, o de represiones por parte del régimen. Pero dicho esto, pues a nosotros nos corresponde desarticular todo esto en el contexto nacional y en el contexto internacional. Y esas son respuestas a las sanciones que se han venido ejecutando. Bueno, de hecho, hoy acaban de expulsar nombrar a la embajadora de la Unión Europea como persona non grata y le pidieron que abandonara el país. Que en 72 horas ya tiene que salir, si la echaron. Y eso es consecuencia de las sanciones que se están aplicando de manera puntual a los enchufados. Sin embargo, la Unión Europea, aquí todo nos va cambiando minuto a minuto. La noticia venezolana tiene un ritmo muy atropellado. La Unión Europea también pidió a la administración de Nicolás Maduro que se evaluara esta situación, tomando en cuenta además lo dicho por Julio Borges, canciller de Juan Guaidó. Ha dicho Julio Borges que esto podría afectar todo el mecanismo de ayudas humanitarias para Venezuela, que se podría ver inclusive más afectada a Venezuela aún de lo que se ha visto con las sanciones. Es decir, estamos en un panorama muy grave, en un episodio muy preocupante para el venezolano. Al final Maduro debe tener una planta eléctrica, Maduro debe tener cualquier cantidad de agua para vivir dentro de Miraflores, pero el ciudadano común es el que está recibiendo los embates de las sanciones y de este acorralamiento internacional que se le da a Nicolás Maduro. ¿Cree que tenga resultados en el mediano o largo plazo, diputado? Yo creo que sí, si lo sabemos utilizar. Ahora, quiero hacer también un paréntesis. Las sanciones no son contra los venezolanos, es contra Nicolás Maduro. ¿Pero a quién afectan? Claro, pero lo que quiero es manifestar que las sanciones no están dirigidas a puntualmente
a algunos personeros Sí. del régimen y cortesanos del régimen. Porque si hubiese sanciones para el país, ¿de dónde salen los bodegones? ¿De dónde salen los Ferrari? ¿De dónde salen los casinos? ¿De dónde salen las inversiones que están haciendo en materia de compra y venta de alimentos a gran escala y todos de manera importada? O sea, hay mucho más mito y el régimen sabe venderlo porque tiene toda una maquinaria propagandística para hacer ver que esto es producto de las sanciones y no de el saqueo que ellos normalmente ejecutan contra los venezolanos. Ahora, las sanciones pueden servir para generar los escenarios que nosotros estamos aspirando como venezolanos, que en este caso sean unas elecciones libres, transparentes, democráticas, producto incluso de esta orfebrería de sanciones que no es solamente de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, de Suiza y, por supuesto, los países vecinos que de alguna manera han articulado sanciones contra funcionarios del régimen. Y eso si lo sabemos utilizar y lo podemos utilizar, pueden servir para ayudar a allanar el camino para la liberación del país. Saberlo utilizar, dice usted, diputado, pero si justamente hay algo de lo que el venezolano siente total desesperanza es en la oposición venezolana. Y vamos a hablar calzón quitado porque hay un venezolano que nos transmite por redes sociales, venezolanos en los grupos en el exilio, los que están en Perú, los que están en Chile, están angustiados, están totalmente en una crisis emocional muy fuerte porque les ha tocado pues vivir todo tipo de miserias, como ser mendigos en otro país, pedir plata en la calle con unos niñitos al lado, como hijos. Entonces, esta situación de pensar en que ese es el escenario que se necesita, hay un grupo de venezolanos que siente que qué más hay que esperar. Por ejemplo, nos decía ayer en una entrevista que tuvimos con Álvaro Uribe Vélez que él ve con preocupación y con pesimismo la situación futura de Venezuela. ¿Qué podemos responder el día de hoy ante eso? Bueno, mira, fíjate, la primera cosa que quisiera apuntar o poner en el escenario de los venezolanos es la naturaleza del régimen que estamos enfrentando. Es una tiranía, sí, pero no es cualquier tiranía. No se parece nada a la de Pérez Jiménez o a la de Juan Vicente Gómez o a cualquier otra que se ha visto o que se haya visto en América Latina. Estamos hablando de una organización criminal, de un Frankenstein, de un híbrido entre el terrorismo de Bin Laden, la tiranía de Fidel Castro y la concepción narcotraficante de Pablo Escobar o del Chapo. De modo que, unido todo esto en un solo componente, tenemos entonces el régimen del Chávez-madurismo. Y salir de una situación como esa no va a ser fácil y por eso la preocupación que tiene el presidente Uribe es legítima y es la preocupación que tenemos todos y cada uno de los venezolanos. Ahora, nosotros tenemos prohibido rendirnos, tenemos prohibido colgar los guantes y tenemos incluso que utilizar herramientas para poder, todas las herramientas que tengamos en nuestras manos, y por eso yo insisto en que nosotros no podemos despachar ninguna de las opciones que tenemos sobre la mesa. A mí me hablan de rebelión militar, por ejemplo, interna dentro de las Fuerzas Armadas, están justificadas constitucionalmente con varios artículos. Me hablan de intervención acordada, eso está justificado también en la Constitución Nacional. Nosotros podemos hacer uso de esa intervención acordada con países aliados. Está justificada la negociación, por supuesto, desde el punto de vista legítimo y con audacia. Las elecciones libres, sí, en todas sus modalidades que podamos instrumentar. De modo que todas las opciones que podamos usar, nosotros no podemos dar el lujo en una situación como la que tiene el pueblo venezolano en decir yo despacho o yo desecho tal o cual escenario. Eso no lo podemos nosotros rechazar y en consecuencia utilizar las ventajas que de alguna manera tenemos. Por ejemplo, la ventaja que tenemos
de ser reconocidos a nivel internacional como el poder legítimo, la Asamblea Nacional, al presidente Juan Guaidó, que si no son todos, muchos de ellos, y en especial Estados Unidos y Colombia y Brasil. El hecho de haber deslegitimado y criminalizado al régimen de Nicolás Maduro por narcotraficante, por corrupto, por violador de los derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad, son haber que tenemos en el balance y que no podemos tirar al cesto de la basura. Claro, diputado, pero fíjese, por ejemplo, usted habla de las posibilidades y los escenarios que están sobre la mesa. Esa frase se la recordamos a Juan Guaidó hace algunos años. Estas frases célebres que se convirtieron en un ícono esperanzador, elecciones libres, gobierno de transición. Y usted dice, por ejemplo, una intervención acordada o una negociación. Pero la negociación pareciera que no ha dado frutos, diputado. Lo que se ha visto es que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y cada día la situación se complica más para el venezolano, se acorrala más. Por ejemplo, no hay un gobierno de transición que rinda cuentas de lo que recibe, de lo que se hace con el dinero de Citgo, y la población no es tonta ni tiene memoria corta. Entonces, las negociaciones realmente pueden dar frutos que a un corto plazo el venezolano sienta esa respuesta y diga, wow, tenemos una oposición que nos va a sacar de esto, a pesar de que el gobierno, la administración, el régimen de Maduro sea Frankenstein. Sí, yo sí creo que hay posibilidades y quizás la oposición tiene que madurar en alguna, en crear, por ejemplo, no la tenemos y esa es la gran realidad. Si tú me preguntas cuál es la gran debilidad hoy de la oposición, más allá de la legitimidad de Guaidó y de la legitimidad de la Asamblea Nacional, no hay un centro de dirección política que dé respuestas además oportunas y eficientemente. ¿Qué hacer ante cada uno de los escenarios y cómo comportarse? Por ejemplo, es normal que la gente diga, bueno, vamos a ver qué hace Biden. No, esa no es la pregunta. No es vamos a ver qué hace Biden. ¿Qué le vamos a proponer nosotros los venezolanos al presidente Biden o a la Unión Europea? La cuestión tiene que ser a la inversa. Es común plantearse, las condiciones no están dadas para negociar, las condiciones no están dadas para hacer tal cosa. Si eso lo dice un analista e incluso en tu caso como periodista, me parece válido. Pero que eso lo diga un político me parece grave. ¿Por qué? Porque el político, en este caso es el cirujano que está en el quirófano, que recibe el paciente y el paciente está descompensado. Si bien es cierto que no puede ser intervenido porque el paciente está descompensado, es obligación mía como cirujano compensar al paciente para poderlo intervenir. De modo que las condiciones no son mágicas, tienen que crearlas y nosotros tenemos que crearlas. Además, diputado, por ejemplo, en esta debilidad de la que usted habla de la oposición, mucho se ha dicho que hay sectores de la misma oposición que no son escuchados. Esa línea estratégica de la que usted habla pareciera que en propuesta no está creada y que todos los agarra improvisando qué le van a decir a la Unión Europea, improvisando qué van a hacer con los migrantes venezolanos que ahora se conocen como los caminantes, ciudadanos en el exilio que están siendo asesinados vilmente porque cada día crece más esta palabra que ahora cada venezolano odia, que es la xenofobia. Entonces, esta improvisación pareciera que es lo que la gente está aborreciendo en este momento, que no haya la unidad para poder ir a decir, bueno, el proceso de diálogo es necesario, porque usted como bien lo ha señalado, poniendo el ejemplo de los médicos, también ocurre en el caso de los secuestros. Cuando hay un secuestro de por medio, es necesario la negociación para salvar la vida de la persona que está secuestrada y lograr la liberación. Esto es igual, pero no hace falta decirle al mundo y que todo el mundo se entere, nos enteramos que hay negociaciones ocultas, que pareciera que en este momento hay un grupo opositor, no precisamente los alacranes, que estarían hablando con el régimen para lanzarse a las elecciones de gobernadores y alcaldes. Entonces, si todo se hace por detrás, con misterio, en tramoya, en reuniones secretas, no se sabe quiénes son los que sí se van a lanzar y quiénes no. Ya escuchábamos al alcalde de Lecherías decir que quiere lanzarse para las elecciones y también es opositor, pero no es alacrán. ¿Dónde estamos parados realmente?
Ok, el punto, y volvemos al inicio de la pregunta, lo tuyo, lo que tú dices es un diagnóstico objetivo irrefutable. O sea, no hay manera de refutarte eso, porque justamente es lo que venimos diciendo y lo hemos estado diciendo de manera pública, de manera notoria y de manera comunicacional. No hay un centro de dirección política y no la hay. Eso no lo creó Maduro, eso lo creamos nosotros o lo destruimos nosotros. Destruimos el único centro de dirección política que teníamos, que era la MUD. Yo no estoy hablando de la Asamblea Nacional, que es un centro institucional. Yo estoy hablando de centro político. Cuando tú me dices el alcalde de Lechería, que tiene una responsabilidad administrativa, ¿se lanza o no se lanza? Ya voy, hay un centro de dirección política que le está diciendo, mira, vamos a hacer esto, tenemos esta tarjeta de la unidad, tenemos estas cosas, podemos blindar esto. O sea, eso es falta de dirección política. O sea, por eso estamos incluso hasta diciendo, necesitamos una plataforma de dirección política, llámala como tú quieras, antes se llamaba MUD, hoy se va a llamar Venezuela Libre, ok, se llama Venezuela. Y en su momento Ramón Guillermo Aveledo la dirigía y desde mi punto de vista personal, periodístico, ese direccionamiento era consolidado, era la época en la que salió la gente a la calle a marchar, a pedir, hubo un grito esperanzador por parte de todos los venezolanos, creíble totalmente. Ramón Guillermo Aveledo construyó con paciencia un instrumento viable y exitoso. O sea, eso no tiene debate, ni tiene, por lo menos para mí no se discute. En consecuencia, si eso te dio éxito, ¿por qué lo desbaratas? Claro. O sea, ¿qué es lo que te lleva y te provoca a salirlo de... No, que el régimen lo ilegitimó. Perfecto, el régimen lo ilegitimó. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tú no saliste? Así como saliste a recoger las firmas para legalizar a AD, a COPEI, a Un Nuevo Tiempo, a Voluntad Popular, y etcétera, etcétera, ¿por qué no saliste a recoger y a legalizar la Mesa de la Unidad Democrática? No, aquí nadie va a legitimar sino esta. O si no se va a llamar Mesa Democrática, que se llame como se vaya a llamar. Pero efectivamente esa plataforma tiene que existir. En cambio de ponernos a contar las lochas de cada uno de los partidos y a acariciar la idea morbosa de conservar el carapacho de mi partido, vacío incluso, sí, para ver quién es la primera minoría dentro de las minorías. O sea, eso es una soberana estupidez. Total. La intención, y por eso incluso hasta icónicamente hemos propuesto el término, vamos a crear la tarjeta de la Vinotinto, de manera que en ese paraguas nosotros podamos entendernos en un solo lenguaje. No, y ojo, estoy tratando, sin ser pitonizo, de decir lo que va a ocurrir. Van a llegar las elecciones regionales, cada quien se va a lanzar por su cuenta, cada quien lo va a hacer con su tarjeta y vamos a destruir el patrimonio y el capital que habíamos acumulado ante los ojos de la comunidad internacional. La legitimidad de la Asamblea Nacional, la legitimidad del gobierno interino y la deslegitimación que habíamos logrado de Maduro. ¿Por qué? Porque al acabarse la plataforma nuestra y la fortaleza nuestra, el concierto de naciones no le va a quedar otra que tener una relación fáctica con el régimen. Total. O sea, como la tiene con Corea del Norte. Acaba de ser usted, como usted dice, sin ser pitonizo, acaba de poner sobre esta mesa de análisis el escenario que pareciera ser el que va a ocurrir en un corto o mediano plazo. Y yo le agrego lo siguiente, usted ha propuesto el día de hoy, además me encanta que hablemos a calzón quitado. Usted dice, se puede crear un centro de dirección política, pero más allá de crearlo, es quienes lo van a integrar. Yo le preguntaba a Leopoldo López aquí en Bogotá, hace unos meses que tuvo rueda de prensa internacional, le decía, ¿ustedes han escuchado a Antonio Ledesma? ¿Ustedes aceptan las sugerencias de María Corina Machado? Es decir,
este núcleo de dirección política no debería tener a todos los sectores opositores que tienen una visión amplia, completa, no solamente voluntad popular y todos los séquitos que están cerca de Guaidó. También tiene que haber la discrepancia. Si María Corina piensa diferente y cree que hay que hacerlo así, integremos a María Corina, integremos a Antonio Ledesma, integremos a este sector que pareciera que no tiene la razón, pero tiene que haber un pool de conocimiento, tiene que ser un combo, porque como usted lo ha señalado, no estamos hablando de una dictadura cualquiera, no es Marcos Pérez Jiménez, es ahora apoyado por Rusia, por China, con un poder increíble a nivel de armamentos. Todo lo que está haciendo Alex Saab para apoyar al régimen de Maduro ha sido muy grande, aún privado de libertad, todavía Alex Saab mueve sus piezas en apoyo a Nicolás Maduro. Entonces, ¿los han escuchado a todos los sectores realmente? No, y eso es lo grave. No solamente que no lo han escuchado, es más, te voy a decir algo que hemos venido repitiendo en los últimos días. Lo más grave es la dirección que no existe. Ojalá y el G4 fuese una dirección. El problema es que ni siquiera el G4 es una dirección. O sea, ¿y has visto algún documento firmado por el G4? No. ¿Por qué? Porque trabajan tras bastidores y tras la sombra. En consecuencia, y siendo consecuente con este planteamiento que estamos haciendo hoy en tu programa, nosotros, en este caso ahora hablo a nombre de la causa R, hicimos una propuesta pública, notoria, comunicacional, se la entregamos a todos los partidos, sobre crear la nueva plataforma donde pudiéramos integrarlos todos los actores, incluso dándole los créditos de protagonistas principales al G4. O sea, sin necesidad de decir, no, ahora tú eres igual que yo. O sea, Acción Democrática tiene la misma facultad o mejor dicho, porcentaje de autoridad igual que la causa R. No. Acción Democrática tiene más que yo. Vamos a hablar en esos términos. Si usted tiene 9, yo tengo 3, pero vamos a ser el centro de dirección política. Y aún así, no lo han aceptado. Nosotros en el mes de junio del año 2020, estando yo en Madrid, porque me agarró el COVID allá, presentamos la reforma del reglamento de la transición. Esa reforma no fue discutida, no fue debatida, y cuando se aprobó la reforma, que fue el 26 de septiembre, Acción Democrática salvó su voto. Pero teníamos todo un año discutiéndola, 6 meses discutiéndola. O sea, de manera que lo que tú acabas de decir, eso que se lo indilgaste a Teodoro Pekov de cómo vaya viniendo, vamos viendo, que es la filosofía que se conoció como de Eudomar Santos. Sí, señor. Eso es dañinísimo para el país. Eso es extremadamente dañino, porque en política tienes que anticipar eventos para construir escenarios. Si tú no los anticipas, obviamente vas a fracasar. Y entonces, dime cómo, teniendo ese Frankenstein que enfrentar, no tienes un centro de dirección política que lo confronte. En consecuencia, bueno, nos agarra desarmado, permanentemente fuera de base y permanentemente descolocados, desconcertados y como perro en autopista, pues mirando para los lados. Y siempre con misterios, siempre con misterios. Leopoldo López aparece en Bogotá hace 2 días, pero escondido, nadie lo terminó de confirmar. ¿Por qué no se puede decir? Leopoldo López vino a Bogotá y se sentó a hablar con la administración de Joe Biden, estaban definiendo nuevas estrategias. O sea, también la gente tiene que tener un poco de claridad y que los políticos no anden siempre haciendo cosas como oscuras, porque entonces sale un Jorge Rodríguez, los desarma, dice que tiene espías, que les cuentan todas las agendas ocultas y quedan totalmente en silencio desenmascarados. Al final el silencio parece que calla y otorga, ¿cierto? Es correcto. Así es. No le voy a agregar absolutamente nada a lo que acaba de decir. Así es. Está todo dicho. Diputado, gracias por habernos acompañado en esta mesa de análisis. Siempre muy sabroso conversar con usted, el mayor de los éxitos. En una nueva oportunidad seguro hacemos un nuevo contacto. Feliz tarde. Un abrazo.